Érase una vez, en el corazón de París, un palacio. Fue la primera residencia de los reyes de Francia. Antes de Versalles. Antes del Louvre. Se alzaba sobre la isla más prestigiosa de París, cuna histórica de Francia, frente a Notre Dame. El Palacio de la Cité, tan majestuoso en la Edad Media, se ha convertido en un fantasma de la historia. Con el paso de los siglos, esta obra maestra de la arquitectura ha desaparecido casi por completo. Engullido por París, se ha desvanecido de nuestra memoria. Es como si el Palacio de la Cité hubiera sucumbido a una maldición. ¿Por qué? ¿Y cuál era su aspecto? Por primera vez, un equipo de expertos lo devolverá a la vida en 3D. Gracias a la ciencia y a excavaciones sin precedentes, localizarán las piezas del rompecabezas para reconstruir el Palacio de la Cité en su apogeo, en el siglo XIV. Y así resucitar a los fantasmas que lo habitaron. Desde los romanos a los vikingos. De San Luis a los reyes malditos. Todos nos han dejado pistas de este Versalles de la Edad Media. París, el misterio del palacio desaparecido. Esta es la historia del primer palacio de los reyes de Francia. Fue construido en la isla de la Cité. En pleno centro de París, la isla está protegida por el Sena, que divide la capital en dos. La orilla derecha al norte y la izquierda al sur. En la actualidad, la isla de la Cité alberga el centro religioso con la Catedral de Notre Dame al este. Y al oeste, el corazón policial y judicial, con la Prefectura de París y el Palacio de Justicia. Fue aquí donde el Palacio de los Reyes fue engullido. Su nombre, el Palacio de la Cité. Para devolverlo a la vida se necesitaba una tecnología revolucionaria, la fotogrametría. La reconstrucción en 3D de nuestro patrimonio. El arquitecto Yves Hubelmann es uno de sus pioneros. La fotogrametría es su actividad principal. A su lado, la ingeniera Marjorie Coulon, experta en el pilotaje de drones, una herramienta esencial para tomar las miles de fotografías que requiere esta técnica. Marjorie comienza su exploración en los tejados. No es muy seguro. Vamos a tener problemas con las partes bajas. Para hacer la fotogrametría, Marjorie tiene que cubrir con sus fotos cada detalle, cada ángulo del edificio, a costa de unas cuantas contorsiones. Intentaré captar la aguja, pero no va a ser fácil. Miles de fotografías serán ensambladas por la inteligencia artificial para crear una representación virtual mediante una nube de puntos. Yves y Marjorie podrán identificar los elementos que aún se conservan, modelizando el lugar en su forma actual. Aquí tenemos esta enorme estructura arquitectónica que cubre todo el Palacio de la Cité. Es enorme. ¿Qué tendrá? ¿Unas 8 hectáreas? Sí, es un caos. Están todas las estructuras unidas entre sí. El Palacio de Justicia cubre completamente el de la Cité. Del Palacio de los Reyes, solo la Santa Capilla no ha sido completamente engullida. Así que ahí es donde la investigación de nuestros expertos puede comenzar.
La Santa Capilla se construyó en un tiempo récord. De 1241 a 1248, solo 7 años. Un desafío arquitectónico iniciado por San Luis. Luis IX es el más conocido de los monarcas que reinaron en el Palacio de la Cité. Místico y ferviente partidario de las cruzadas, San Luis nos dejó también la principal joya de la corona del palacio. Es fabuloso. Cada vez que vengo aquí, es un choque emocional. Es como estar dentro de unos fuegos artificiales. Sí, es como si estuviéramos dentro de unos fuegos artificiales. La Santa Capilla lleva cautivando a los visitantes desde el siglo XIII. Ninguna iglesia ha sido nunca tan luminosa. Su estilo gótico es a veces radiante y a veces fulgurante en sus rosetones. Las luces parecen irradiar sobre el común de los mortales. Todo en el edificio está diseñado para despertar emociones. ¿Qué es lo que nos da esta impresión de profundidad cuando entramos aquí? Se debe a que los vanos son lo suficientemente anchos como para albergar esos dos enormes ventanales, y de repente en el ábside se acelera el ritmo porque las crujías son muy estrechas, siendo la primera la más estrecha. Esto da una suerte de aceleración al espacio, lo que produce la impresión de un estrechamiento aún mayor hacia esta tribuna. Porque aquí es hacia donde debían dirigirse todas las miradas. Aquí estaba expuesta la corona de espinas de Jesucristo. ¿Podemos ver dónde estaba la...? Sí, allí arriba. Sí, claro. Vamos por la escalera del rey y de la reina. Por aquí. Te sigo. Esto es la escalera de servicio para acceder a la... Bueno, en realidad por aquí es por donde subía el rey. Vaya, qué panorámica. Sí, es magnífica. Estamos en un lugar al que solo el rey y algunos dignatarios del clero podían acceder para abrir el gran relicario y posiblemente sacar una reliquia para mostrarla a algunas personas que estaban ahí, o probablemente a una multitud más compacta que se encontraba en el patio. Entonces es el lugar más sagrado de todo el reino. Sí. La Santa Capilla fue concebida como un estuche para proteger la corona de espinas. La corona de espinas dio a este lugar una importancia mundial, y soberanos de todo el mundo venían no solo a conocer al rey, sino también a coger una espina de la corona. Así que se convirtió en una especie de Nueva Jerusalén, un centro simbólico del mundo, al menos desde el punto de vista religioso. Marjorie utiliza su dron para observar de cerca el edificio. Yo creo que podría hacer 10.000 fotos sin ningún problema. Con la esperanza de descubrir otras pistas que el ojo humano no puede percibir. El dron permite acercarse a las 1113 vidrieras de la Santa Capilla. Representan escenas de la Biblia, desde Adán y Eva hasta el Apocalipsis. Gracias a las imágenes tomadas por Marjorie, nuestros expertos podrán reproducir la primera pieza del rompecabezas de nuestra maqueta fantasma del Palacio de la Cité. Esta es la Santa Capilla en su estado actual. Pero no era exactamente así en la Edad Media. Con la magia de la tecnología digital, el pasado puede resucitar.
Lo interesante del espacio virtual es que podemos retroceder en el tiempo y hacer aparecer edificios hoy desaparecidos. Sí, porque se podría añadir el Tresor de Chartres, el pequeño edificio que se construyó al lado de la Santa Capilla, que es una especie de Santa Capilla en miniatura y que fue destruido durante la Revolución. Ahí se guardaban las actas más importantes del gobierno, los tratados, las cuentas, todo lo que constituía el corazón de la administración real. En cierto modo, el Estado se invitó a sí mismo a entrar en la Santa Capilla junto a las reliquias de la Pasión. Yves y Pierre-Yves Le Pogan podrán ahora entrar en la maqueta. El 3D dejará al descubierto la Santa Capilla. Y podrían revelarse nuevas pistas. Cuando veo esta maqueta siempre me hago la misma pregunta. ¿Cómo aguanta? ¿Cómo consigue esta jaula de cristal resistir el paso del tiempo sin...? Sigue siendo un misterio, pero hay varias explicaciones. Es cierto que no hay arbotantes como en muchos edificios góticos. En el siglo XIII había muchos arbotantes alrededor de las catedrales. Aquí no los necesitamos porque es un poco más pequeña, pero sobre todo está el hecho de que en la parte inferior hay una capilla que estamos viendo aparecer. Y se puede ver que está construida de manera diferente a la capilla superior, porque tiene naves laterales sostenidas por una especie de arbotantes interiores. Es justo lo contrario de una catedral gótica con grandes arbotantes en el exterior. Aquí están en el interior y eso sustenta la parte baja del edificio. Los dos niveles se equilibran mutuamente. Eso es. Hay una base muy sólida que probablemente se utilizó para ayudar a sostener el arbotante de la capilla superior. ¿Y cómo se sostiene la capilla superior, que parece hecha de cristal? Estas grandes vidrieras, que parecen todas diferentes, tienen algo en común, aunque su diseño sea distinto. Y es que hay unas barras de hierro, llamadas travesaños, que las recorren horizontalmente. Y como ves, las barras atraviesan las paredes, rodeando todo el edificio. Y eso es algo completamente nuevo. Pero subsiste una pregunta. ¿Cuántos años tiene esta misteriosa jaula de hierro? ¿Procede de una restauración reciente o se remonta al periodo mucho más antiguo de su construcción bajo San Luis? Lo que constituiría una verdadera proeza técnica para la época. Un investigador lleva casi 10 años intentando datar este cinturón de hierro. Maxime Lheritier es historiador especializado en técnicas de construcción. Le interesa una parte muy específica de la armadura metálica, oculta no en las vidrieras, sino en la piedra de la Santa Capilla. Es en el desván de la Santa Capilla, un lugar a donde nadie entra, donde podemos encontrar algunas pruebas aparentes de la armadura. Aquí lo que vemos en la parte superior de los muros de la Santa Capilla es, por un lado, que hay un gran sistema de tirantes que se colocó en el siglo XIX. Pero lo interesante es que justo encima hay una especie de saliente, una pequeña barra de hierro de unos 10 centímetros de largo, que ha sido cortado y que sale del muro. Esta aparente pista podría asemejarse a esta espiga de hierro. Fue diseñada por uno de nuestros arquitectos más ilustres, Eugène Viollet-le-Duc. Tras haber restaurado un gran número de monumentos de la Edad Media, él también estaba convencido de la existencia de un cinturón de hierro oculto. Ya en 1850, imaginó estas espigas unidas entre sí para formar una jaula metálica que rodearía la Santa Capilla. Este crampón es muy parecido a la pieza de hierro. Lo acaba de encontrar Maxime Lheritier. El investigador va a tomar una muestra para intentar datarlo. Si se remonta a la época de San Luis, sería el antepasado del hormigón armado. Una revolución antes de tiempo. En el laboratorio de la Universidad de París-Saclay, Maxime Lheritier se propone disipar cualquier duda.
Se puede ver la forma de la pieza en el desván. Es así. Con Philippe Dillman, físico y químico del Centro Nacional para la Investigación Científica, observa estos puntitos negros. Son residuos de hierro que se encuentran en grandes cantidades en los centros de producción. Esto nos permitirá datar esta pieza de hierro, porque en la Edad Media se produjo un cambio en los procesos técnicos utilizados para producir hierro. Y si, analizando estas inclusiones, descubrimos que fueron del tipo de hornos de esa época los que se utilizaron para fabricar esta pieza de metal, eso significará que es contemporánea de la construcción de la Santa Capilla en la época de San Luis. La observación de la escoria en el material nos proporcionará el carnet de identidad del tirante de hierro. Ahí tienes las zonas carburizadas. Es perfecto para las dataciones. Hemos analizado las impurezas que podemos ver ahí y son compatibles con los antiguos procesos que se utilizaban en la Edad Media. Se trata entonces de un hierro realizado con las técnicas... Son indicios y pruebas compatibles. De mediados del siglo XIII. Sí, eso es. Otro elemento de hierro de la Santa Capilla que data de su construcción y no es un añadido posterior. Ahora lo sabemos. Por tanto, desde la época de San Luis, existe un cinturón de hierro que mantiene milagrosamente en pie la Santa Capilla. El Palacio de la Cité vio surgir entre sus muros al precursor del hormigón armado 600 años antes de que se inventara. La primera residencia real fue, por tanto, un laboratorio de innovadoras y revolucionarias técnicas para su época. Para nosotros, la Santa Capilla es una pieza extraordinaria del rompecabezas, porque está completamente intacta. Pero el palacio es mucho más antiguo, así que tendremos que volver a los cimientos del palacio y encontrar las pistas que nos permitan retroceder en el tiempo. Porque para resucitar el palacio, Yves debe primero comprender sus orígenes. Y eso significa retroceder mucho más en el tiempo. En 2018, todo el Palacio de Justicia vive un acontecimiento histórico. La Policía Judicial y el Tribunal de París abandonan el legendario Muelle de los Orfebres para trasladarse al norte de la capital. Parte de los locales desalojados están ahora a disposición de los arqueólogos. Vamos a ver qué hay debajo. ¿Puedes ver algo desde ahí? No, nada. El arqueólogo del Ayuntamiento de París, David Couturier, tiene el privilegio de supervisar estas investigaciones en profundidad, las primeras en más de 50 años, con la esperanza de llegar hasta la época romana. Aparta un poco tu casco. Muy bien. Si puedes estabilizarlo, será perfecto. Retrocedemos en el tiempo todo lo posible en función de las limitaciones que podamos tener. Sabemos que tenemos capas medievales, pero nos gustaría saber si se conservan capas más antiguas, si hay evidencias de una ocupación más antigua, pero no lo sabemos. Asistir a estas excavaciones es una oportunidad excepcional que nos permitirá encontrar nuevas piezas del rompecabezas que estaban ocultas. Las últimas grandes excavaciones en la isla de la Cité datan del siglo XIX. Fueron dirigidas por el arqueólogo Théodore Baquet, una figura increíble y el primero en desenterrar el París antiguo. Bajo la dirección del célebre barón Haussmann, la capital experimenta una rápida transformación. Cada vez que el prefecto de Napoleón III lanza un proyecto de demolición, Théodore Baquet aprovecha para iniciar una excavación. Poco a poco desentierra la Lutecia parisina, erigida por los romanos, oculta durante siglos bajo la isla de la Cité. La Biblioteca Histórica de París conserva la mayor parte de los valiosos archivos de Théodore Baquet. Nadie los conoce mejor que el historiador Didier Bisson.
Esto es de Baquet. Son fragmentos romanos que descubrió en la isla de la Cité, reutilizados para la construcción del palacio, es decir, de la fortaleza que estaba en el extremo occidental de la isla y que se construyó en la segunda parte del siglo IV. Más de 10.000 documentos están registrados en lo que se conoce como los papeles de Baquet. Todo esto son cosas que provienen de los muros del Palacio de Justicia. Y hay fotografías. Estas son las primeras fotos de la arqueología. Este es el antiguo cuartel de policía que estaba dentro del palacio. Cientos de planos de edificios desenterrados. He pasado parte de mi vida con Baquet. Es el fundador de la arqueología parisina moderna. Hay que volver a él porque siempre hay cosas interesantes que encontrar. También hay restos de una fortificación romana, un palatium, en el lugar del Palacio de la Cité. Aquí Baquet descubrió este largo muro. Es el primer muro del palacio y la reja que forma la entrada al patio es exactamente la puerta del edificio del Bajo Imperio. Desde los romanos el palacio ha sido reconstruido en diferentes ocasiones. ¿Pero tenía el palacio romano la misma envergadura que el futuro Palacio de la Cité? Cuidado con los pies. Las excavaciones que están llevando a cabo David Couturier y su equipo podrían darnos la respuesta. Han hecho un descubrimiento sorprendente en medio del antiguo Palacio de los Reyes. Aquí tenemos parte de un enterramiento. Falta el cráneo. Tenemos los hombros, hombro derecho, hombro izquierdo, la parte superior de la columna vertebral y el comienzo de la caja torácica. Esta es la parte superior del individuo. El resto está probablemente debajo, pero hasta aquí llegamos. Simplemente mostramos que aquí hay un enterramiento. Los pies están en el este y la cabeza en el oeste, así que es cristiano, lo que significa que el enterramiento es posterior al siglo IV. Un cuerpo decapitado y cuya presencia aquí carece de sentido. El misterio es total, pero su ubicación podría arrojar algo de luz sobre el perímetro del Palatium, ya que en la antigüedad las personas eran enterradas fuera de los muros del palacio, nunca dentro. Si los arqueólogos pueden demostrar que este individuo fue enterrado bajo la ocupación romana, sería la prueba de que el Palatium romano era más pequeño que el de los reyes. Se envían fragmentos del esqueleto al CIRAM, un laboratorio de Burdeos especializado en la datación por carbono. Esta curva corresponde al carbono 14 encontrado en el fragmento de hueso. Revelará una serie de probabilidades en cuanto a la fecha de fallecimiento de este desconocido enterrado bajo el Palacio de la Cité. Probablemente podamos decir que el individuo fechado vivió en un periodo comprendido entre el 260 y el 531 de nuestra era. Este intervalo coincide con la época del Bajo Imperio Romano, cuando se erigió el primer Palatium en la isla de la Cité. Como no se podían hacer enterramientos dentro de los muros del palacio, la presencia de este esqueleto confirma que el perímetro del Palatium debía de ser menor que el del Palacio de los Reyes. Yves Ubelmann ya tiene suficientes pistas para representar lo que había antes del Palacio de la Cité. Ya podemos ver que la isla era mucho más pequeña de lo que es ahora, porque solo tenía 10 hectáreas, mientras que actualmente es 3 veces más grande. Y la isla está rodeada por esta fortificación galorromana, que tiene unos 2 metros de grosor. Así que ahora vamos a poder mostrar en el interior de esta muralla el edificio clave, el Palatium. Solo teníamos 2 pistas para reconstruir el Palatium. En primer lugar,
un trozo de muralla que lo rodeaba, y también una reconstrucción hecha por Théodore Baquet de la entrada del edificio. Sí, y lo que es realmente sorprendente es que esta entrada corresponde ahora a la entrada de la verja del Palacio de Justicia actual. Así que se puede ver que el palacio siempre se ha reconstruido sobre sí mismo desde la época romana. Así que el Palatium, según los nuevos datos, era un cuadrilátero de 100 metros de lado y un recinto de aproximadamente 1 hectárea. Seguramente se trataba de un edificio bastante rústico, porque originalmente era un edificio militar que solo se convirtió en Palatium cuando el emperador se alojó allí, con su corte y su personal. Pero fue este Palatium el que más tarde se convertiría en el palacio más prestigioso de Europa en la Edad Media. En el año 476, el Imperio Romano se derrumba. Pero no sucede lo mismo con el Palatium de la isla de la Cité. Durante casi 400 años será un mero lugar de paso para los reyes merovingios y más tarde carolingios. El aspecto que tenía entonces sigue siendo un misterio, pero un acontecimiento volverá a sacarlo a la luz. Un golpe de teatro orquestado por los hombres del norte, los vikingos. Desde el siglo VIII, estos marinos escandinavos zarpan en sus naves para saquear la Europa occidental. Estamos en el año 885 después de Cristo. Sus barcos cruzan el Canal de la Mancha hasta llegar a Francia y penetran tierra adentro por el Sena. Pero nada sale según lo previsto. Los parisinos se oponen a su paso. Los vikingos inician entonces el asedio de París y el Palacio de la Cité se ve inmerso en el corazón de la batalla. Al este de París, en la sede de uno de los líderes mundiales de los videojuegos, esta batalla protagoniza una de las entregas de la saga Assassin's Creed. Yves Ubelmann se reúne con el historiador Thierry Noël para revivir esta decisiva batalla de forma virtual. ¿Quieres jugar? Sí, me encantaría. Vas a ser un vikingo y tendrás que tomar al asalto la ciudad de París. Aquí vemos una estructura defensiva enorme. Así es la isla de la Cité, donde podemos reconocer, entre otras cosas, las murallas romanas. No se conserva ninguna referencia visual del palacio de aquella época, de modo que los diseñadores del juego tienen carta blanca para imaginar su aspecto. Tenemos una representación que utiliza los elementos arquitectónicos de la Catedral de Aquisgrán, el Palacio de Carlomagno. Es una buena elección, ya que se trata de un palacio contemporáneo al de Aquisgrán. El juego permite revivir un hecho histórico. El instante en que el destino del Palacio de la Cité da un vuelco definitivo. Supongo que este es el conde Eudes. Eudes es el guardián del palacio. Cuando los vikingos llegan a París, el rey de los francos, Carlos III el Gordo, se encuentra lejos de allí. Se aloja en la Catedral de Aquisgrán, residencia real desde Carlomagno, su abuelo. En su ausencia, el conde Eudes defiende París desde el Palacio de la Cité. Tu ejército nunca tomará París. Tú no tendrás la paz. Frente a él se encuentra Sigfrido, líder de los vikingos. El conde le niega el paso. Los vikingos sitian París durante más de 18 meses y aumentan sus ataques contra el corazón de la resistencia, el Palacio de la Cité. El asedio será despiadado. El conde y los parisinos son abandonados por su rey, Carlos III, que prefiere pagar el rescate antes que luchar. Una debilidad que pagará muy cara. El conde lo destrona y los capetos ascienden al poder. Gracias a los vikingos, el Palacio de la Cité será la residencia real durante el resto de la Edad Media. Estamos en los albores del año 1000. Comienzan 4 siglos de gloria. Hugo Capeto, Luis VI el Gordo, Felipe Augusto, San Luis,
Felipe el Hermoso. Estos monarcas de la Edad Media se irán sucediendo en el Palacio de la Cité, añadiendo cada uno su piedra al edificio hasta llegar a su apogeo, en la década de 1360. El fantasmagórico Palacio de la Cité va a quedar por fin al descubierto. Y todo gracias a una pista decisiva, disimulada en un lugar inesperado a más de 60 kilómetros al norte de París. La arqueóloga Herbelín de Lumot ha citado a Yves Ubelmann en el castillo de Chantilly. Voy a enseñarte un documento que podría hacer avanzar considerablemente nuestra comprensión de lo que podría haber sido el palacio a finales de la Edad Media. El castillo de Chantilly alberga tesoros de gran valor, como la colección de pinturas antiguas más completa de Francia después de la del Louvre. La galería de pinturas. Champagne. El castillo cuenta con una biblioteca que contiene casi 20.000 obras. Entre las más valiosas se encuentra este libro de iluminaciones del siglo XV, que constituirá un punto de inflexión en nuestra investigación. Aquí tenemos el original de Las muy ricas horas del duque de Berry, que es, sin duda, el manuscrito más reproducido del mundo por la calidad de sus grandes miniaturas, que ilustran con sumo detalle escenas de la vida en la Edad Media. Es increíble. La página que más nos interesa de esta obra es esta. Nos muestra el Palacio de los Reyes de Francia en la isla de la Cité, tal como era al final del reinado de Carlos V, en pleno apogeo de lo que se ha dado en llamar el Versalles de la Edad Media. Es fantástico y muy preciso. Se pueden ver todos los edificios construidos entre los reinados de Luis VI el Gordo y Carlos V. Se trata de un resumen condensado de todas las etapas de construcción de los palacios medievales de los reyes de Francia. Desde el ataque vikingo hasta su apogeo en el siglo XV, esta antología visual del Palacio de la Cité nos permitirá reconstruirlo edificio por edificio. Uno de los elementos clave del Palacio de la Cité es la Torre del Homenaje. Aparece claramente aquí, en las muy ricas horas del duque de Berry. Luego en el retablo del Parlamento. Y más tarde en este plano de París, realizado en tiempos de Turgot, en el siglo XVIII. Marjorie Coulomb y Gregory Chomet, investigador del Centro Nacional para la Investigación Científica, siguen la pista del torreón por los subterráneos del palacio. Es muy angosto. No sé si voy a poder avanzar con el equipo. Aquí mejora la cosa. Esto es lo que queda de la que fue apodada la Gran Torre. No es mucho, pero sí suficiente para determinar muchas cosas. Un incendio destruyó parte de la Torre del Homenaje en 1778. Es el talud de la base de la torre. La torre no forma un cilindro perfecto, sino que se ensancha en la base para encontrar apoyo, como cimentación. Y tendremos que digitalizar el talud para poder determinar su ángulo. Pero hay cosas que podemos ver ya. Todos los bloques han sido tallados con suma perfección a una altura equivalente a lo largo del cimiento.
Eso significa que se invirtió mucho en su construcción y se pretendía que se notara. Es una arquitectura ostentosa típica de la época de Felipe Augusto. Felipe Augusto tuvo el reinado más longevo en el Palacio de la Cité. Durante casi 43 años cuadruplicó el tamaño del reino y reforzó la primacía del rey sobre los demás señores. Para significarlo, añadió una gran torre a su palacio. Gregory Chaumet utiliza la lasergrametría para ayudar a Marjorie a resucitar la torre. Utilizando miles de puntos láser enviados hacia las superficies circundantes, el ordenador puede crear una nube de puntos de lo que existe. Y a partir de ahí, reconstruir por completo el resto del torreón del palacio desaparecido. Su circunferencia, su diámetro y también su altura. En la representación del palacio que figura en las iluminaciones de las muy ricas horas del duque de Berry, no solo aparece la torre del homenaje, sino también las murallas medievales. Para restaurar estas otras piezas es necesario volver a las excavaciones. Bajo tierra, los arqueólogos han podido remontarse hasta los cimientos romanos, pero en la superficie hay otras pistas ocultas. Christophe Bottineau, arquitecto jefe de monumentos históricos, y Cécile Rive, administradora de las obras, exploran otra parte del palacio, desocupada desde el traslado de la policía judicial. En estos locales recuperados, los obreros retiran todo lo que se ha ido añadiendo a lo largo de los siglos. Moqueta mural, capas de pintura, tabiques, etc. El objetivo es hallar los muros originales del Palacio de la Cité. Esta es la muralla medieval que separa el jardín del rey del gran jardín. Entonces, hacia allí está la casa del rey. Desde aquí volvemos a subir hacia la capilla y hacia la casa del rey. De hecho, esta es la prolongación del muro de la fachada de la casa del rey. Otra pequeña pieza del rompecabezas. Y les aguarda otra sorpresa. Las excavaciones han permitido revelar las partes inferiores de una de las torres más temidas del Palacio de la Cité, la Torre Bombec. Esta es la parte más antigua. Cuenta la leyenda que los prisioneros torturados aquí tenían bombec, buen pico, es decir, que acababan confesando. En las fotos tomadas antes de las grandes obras de restauración se ve que las torres están hundidas, pero se debe a que los muelles del siglo XVII llegaron a ocultar toda la parte inferior. Se enterró por completo la parte inferior de las torres. Este fragmento de ventana de aquí da a los muelles. Del lado del Sena, así es. Se podían ver los pies de la gente caminando. La Torre Bombec, tal y como la conocemos hoy, no se parece en nada a la torre original. Se erigió en el siglo XIX, a imagen de 3 torres construidas anteriormente, entre los siglos XIII y XIV, para embellecer el palacio. La Torre del Reloj y las 2 gemelas, la Torre del César y la de Plata. Estas 4 torres, que todos conocemos, eran completamente diferentes en la época medieval. En el siglo XIX se construyó un paramento y las torres se elevaron un piso. Ahora vamos a poder eliminar todos esos añadidos del siglo XIX y ver las torres tal como eran en la época medieval. El viaje a la época de los capetos ha sido fructífero. Yves y Marjorie podrán sacar de las sombras los primeros edificios identificados del Palacio de la Cité. He podido reconstruir la torre del homenaje, que medía casi 30 metros de altura. Al principio albergaba el tesoro real, pero también podría haber servido como habitación del pánico, como habitación fortificada para el rey en caso de peligro. Las últimas excavaciones arqueológicas han descubierto un muro que separa 2 espacios muy importantes del palacio. El primero es la casa del rey, que podemos situar aquí, en el corazón de la estructura.
Era el lugar donde residían el rey y su familia y podían disfrutar de intimidad. Y el muro nos aporta una segunda pieza del rompecabezas. Me refiero a este jardín, que estaba situado en el extremo occidental de la isla. Las excavaciones también nos han permitido precisar la forma de la Torre Bombec, que en realidad era un piso más bajo que la torre que vemos hoy. De hecho, podemos hacer el mismo ajuste con las dos torres gemelas, la Torre del César y la de Plata. Y la única excepción sería la Torre del Reloj, que debía de tener el aspecto del campanario actual. Y en la prolongación de las torres, a lo largo de la fachada medieval y hacia la punta de la isla, había una sala llamada la Sala del Agua, que daba a orillas del Sena y que se utilizaba como gran asamblea. Si a eso le añadimos la Santa Capilla, empezamos a tener una visión bastante aproximada del aspecto del palacio. Nuestros expertos abordan la recta final de la recreación del Palacio de la Cité en su apogeo. La clave para conseguirlo se encuentra detrás de esta fachada. Es lo que se conoce como la conserjería, así llamada por la figura del conserje, antaño equivalente a un hombre de Estado, a quien el rey dejaba las llaves de su reino cuando se ausentaba. Aquí se hallaba el corazón del Palacio de la Cité, salas clave donde se entronizaban el rey y su corte. Estamos a unos 3 metros. Sí, más o menos. Aquí entramos en la conserjería. Sí, en concreto en la gran sala inferior del Palacio de Felipe el Hermoso. Es gigantesca. Es inmensa. Se trata de la sala medieval más grande que se conserva en Europa. 69 metros de largo y 27 de ancho. En total, más de 1.700 metros cuadrados bajo un techo a 8 metros de altura. Esta enorme estancia podía albergar a más de 2.000 personas. Pero el tiempo la ha sumido en la oscuridad. ¿Había alguna abertura? Sí, ahí, por ejemplo, podemos ver los vanos medievales tapiados que daban al patio y que iluminaban la sala. Esta estancia esconde otra, aún más majestuosa. Era la sala principal del Palacio de la Cité. Creemos que había 2 escaleras de caracol en las esquinas. ¿Desde aquí se podía subir? Sí, ¿A dónde llevaba esta escalera? a la gran sala superior del palacio. Ah, había otra gran sala encima. Encima de esta. Esta sala servía de gran basamento de una no menos enorme sala superior. El rey con tan amplias miras es Felipe el Hermoso, conocido como el Rey de Hierro. Durante los 30 años que dura su reinado, libera a los siervos y somete a la nobleza. Gran centralizador, con él el palacio cambia por última vez de dimensiones. La superficie se triplica, como se observa en esta gran sala. ¿Y qué fue de esa sala? La sala ardió en 1618. Un gran incendio arrasó casi por completo el corazón del palacio, salvándose por fortuna la Santa Capilla. Hoy, en lugar de aquella gran estancia que quedó reducida a cenizas, encontramos la Sala de los Pasos Perdidos. Esta gigantesca construcción da acceso a las salas de audiencia del actual Palacio de Justicia. A través de una escalera disimulada se intuye una nueva inesperada pista. Al entrar en esta estancia vacía, te encuentras con un fragmento de pared muy antiguo que aflora de repente. Me gusta imaginar qué fue lo que se les pasó por la cabeza al hacer esto. Parece que pensaron, vamos a hacer una pared, pero dejaremos una parte a la vista. Y cuidado, obsérvese la forma. Bueno, vamos allá. En realidad se trata de una pieza esencial del rompecabezas. Estamos ante el único vestigio de la gran sala real. Sin duda, una de sus entradas. Dibujando con precisión las curvas del inicio del arco,
podemos reconstruirlo por completo. Una simple pista como esta, de apenas unos metros cuadrados, puede ayudarnos a reconstruir la totalidad de un entorno arquitectónico, incluso en una sala tan grande. Otro detalle va a contribuir a enriquecer la reconstrucción de esta gran sala ya desaparecida. Esta estatua sin cabeza, que debía de estar en el exterior, es un recordatorio de todas las estatuas que había en el interior. Las 43 estatuas que representaban a los reyes que se sucedieron en este palacio. Fueron estas estatuas las que dieron a la gran sala todo su prestigio. Este grabado del siglo XVI, firmado por Jacques-André Ducerceau, confirma la presencia de esta galería dinástica en la gran sala. Las esculturas eran de tamaño humano y se situaban a ambos lados de las columnas centrales y en las paredes laterales. En esta miniatura medieval se adivina también que estaban pintadas. En Jussieu, en el Laboratorio de Arqueología Molecular y Estructural de la Universidad de la Sorbona, Yves intentará recrear los colores de las estatuas utilizando las técnicas de la época. Voy a pedirte que te pongas una bata. Vale. Las químicas Magui Javert y Emmeline Pouillet han podido reconstruir el método de fabricación del color azul utilizado en el Palacio de la Edad Media. Para conseguirlo, han empleado una piedra que entonces era casi más preciosa que el oro, el lapislázuli, procedente de Afganistán. Vamos a pasar al proceso de extracción del pigmento. Seguiremos el tratado de pintura de Cennino Cennini. Es un tratado imprescindible sobre los procesos de la pintura en el siglo XIV. ¿Fue escrito para que los pintores del siglo XIV aprendieran a hacer su propia preparación? Exacto. Este tratado describe paso a paso las diferentes recetas para crear los colores de la Edad Media. Para el color azul, hervir 6 onzas de resina de pino. Añadir 3 onzas de pistacho y verter la mezcla en cera de abejas. Para Cennino Cennini, cocinar los colores es también una cuestión de sexo. Es un trabajo más adecuado para chicas jóvenes y guapas que para los hombres. Permanecen todo el tiempo en casa, son más constantes y tienen los dedos más finos. Pero cuidado con las viejas. Eso dice mucho de la sociedad de la época. Afortunadamente, las cosas fueron evolucionando. Y aún lo siguen haciendo. Ahora vamos a añadir el polvo a la mezcla. Tiene un color precioso. Este es el intenso azul que el pigmento dará luego a la pintura. Estos brillantes colores demuestran que la Edad Media era mucho menos lúgubre de lo que imaginamos. Un espectáculo visual cuyo esplendor aún es posible vislumbrar en las vidrieras de la Santa Capilla. Azul lapislázuli, rojo bermellón, amarillo dorado. Son los mismos colores que cubrían algunos muros del palacio y por ende las estatuas de la gran sala. Yves y su equipo han conseguido por fin resucitar estas espectaculares estatuas. Y con ellas se nos revela la rica decoración de la estancia principal del Palacio de la Cité, la gran sala. Habéis conseguido recrear la grandiosidad de esta extraordinaria sala, hoy desaparecida por completo. La gran sala donde los reyes recibían a sus invitados y donde se desarrolló la historia de Francia durante siglos. Ahora vamos a salir al exterior y vamos a ver el palacio tal y como era en el apogeo de su gloria. Gracias a la investigación de nuestros expertos, he aquí el Palacio de la Cité en el siglo XIV por fin desvelado. Por estas majestuosas escaleras, la gran escalinata, penetramos en la primera residencia de los reyes.
El palacio se benefició de los añadidos y embellecimientos sucesivos de los diferentes reyes de Francia, como la torre del homenaje de Felipe Augusto, la casa del rey, engrandecida por Felipe el Hermoso, o el jardín del palacio, cultivado desde el rey San Luis. Y he aquí la fachada, el escaparate del palacio, con la aterradora Torre Bombec, las torres gemelas de plata y del César y la torre del reloj. El Palacio de la Cité alberga a los soberanos franceses desde hace más de 350 años. Un largo periodo comparado con el Palacio de Versalles, que serviría de residencia real durante apenas un siglo. Es fantástico poder contemplar la reconstrucción de esta parte de la historia de Francia y sobre todo darle una imagen. Gracias a la tecnología 3D podemos sentir la grandeza de este palacio y apreciar su auténtica monumentalidad, que hace de él uno de los palacios más grandes de Europa. Y sin embargo, sobre el palacio caería una brutal maldición. Todo sucede el 22 de febrero de 1358, bajo este techo. Herbelín, ¿en qué estancia del palacio nos encontramos? Estamos en el dormitorio del Delfín, donde tuvo lugar un dramático episodio. En 1358, el Delfín, el futuro Carlos V, está a punto de ser secuestrado. En esta habitación correrá la sangre. Un acontecimiento sellará el destino del palacio en los siglos venideros. Dentro de estos muros, Etienne Marcel, preboste de los mercaderes de París, y 3000 hombres secuestran al Delfín. Una vez liberado, Carlos V decreta que ningún otro rey pernoctará nunca más en el Palacio de la Cité. Y así es como el palacio queda maldito. Con el tiempo, el palacio ya no alberga a los monarcas, sino a su oposición, encarnada por los parlamentos, hasta que se convierte en su propia y regia prisión. Durante la Revolución, María Antonieta es encarcelada aquí antes de ser guillotinada. La monarquía francesa llega a su fin en el mismo lugar donde todo comenzó. Y el Palacio de la Cité se convierte en el gran fantasma de la historia de Francia.